grupo de trabajo dentro de lo que es la Confederación Regional Empresarial Extremeña. Como siempre, la complicidad que tenéis, la dedicación que tenéis a ello. Hoy, como bien sabéis, el motivo es reunirnos en el Consejo de Competitividad, Comercio y Consumo de la CRES, lo que, copiando a nuestros mayores en COE, denominamos la C4. Y más allá de agradeceros, como he hecho de manera conjunta vuestra participación, me vais a permitir que de manera especial pues agradezca lo primero el esfuerzo que ha hecho a personas que ya son casi de la casa, aunque evidentemente son nuestros máximos responsables a nivel gubernamental y administrativo, como es el consejero Rafael España y el secretario general de Economía Antonio Ruiz, que han hecho un hueco y como han podido, han encajado para estar aquí con nosotros hoy, porque realmente quien nos fijaba las agendas, y a los que les agradezco, pues un poquito más todavía, porque son los que vienen de más lejos, y no son foráneos, porque sabéis que en Extremadura no hay nadie de fuera, pero que vienen desde otras latitudes, pues es Ricard Cabedo Serna, que es el presidente de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de COE, y a César Mourín, que ejerce como secretario de esta comisión, pero además es director de departamento de digitalización, innovación, comercio e infraestructura de COE, más allá también de transporte, concesiones, más está diciendo, una persona en definitiva muy del staff de la COE al máximo nivel, que es muy interesante, pues que siempre nos pueda trasladar y nos ayuda, y así lo constato, y nos ayuda en el día a día en muchísimas cuestiones cuando siempre requerimos a nivel gubernamental llegar a eso, más allá de lo que sabéis que aquí en Extremadura yo creo que es una relación exitosa, que es el ámbito del diálogo social, por mor de todos esos acuerdos a los que conseguimos llegar de manera tripartita, tanto con las máximas representaciones sindicales, en este caso UGT y comisiones obreras, como con la Junta de Extremadura. Hay un exponente fundamental, como os podéis imaginar, es la consejería que dirige pues Rafael España, que es la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, también, como no, la Secretaría General, que es competencia de Antonio Ruiz de Economía y Comercio, y tanto es así que de los 18 planes de concertación social que hemos firmado en esta legislatura, respaldados y bajo el paraguas de la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura, que firmamos con el presidente de la Junta de Extremadura en julio del 2020, pues muchísimos de esos acuerdos han sido todos con competencia de Rafa, por lo tanto, por eso decía que casi él y Antonio son ya de la casa. Tanto es así, Ricardo, que me vais a permitir, César, que os traslade que, por ejemplo, en Extremadura tenemos un plan integral de apoyo al comercio minorista, que se consensuó en el ámbito del diálogo social, aparte de tener un plan para la empresa competitiva, que tú también, César, sabes muy bien de qué va esto, y en el que muchísimas medidas, como os podéis imaginar, por no decir todas, están abiertas también al sector comercio. Como de lo que se trata, y yo lo único que os voy a pedir, más que como anfitrión, es también reconocer, como no, tanto a la coordinadora del Consejo, a Maribel Martín, y al vicecoordinador, a Marcos Esteves, el esfuerzo que habéis puesto y la iniciativa, porque el que estemos aquí hoy y que hayamos conseguido que vengan tanto el consejero como Ricardo como César, es gracias a vosotros que me estuvisteis insistiendo en este tema, más allá de la complacencia y empatía que han tenido ellos para venirse aquí en un día que no es muy propicio. Ya para empezar la reunión, yo ya me callo, es muy interesante escucharos a vosotros, simplemente voy a pedir de que seamos un poco estrictos con los tiempos por aquello de terminar a la hora que nos hemos fijado. Anunciar también, por si alguien tiene alguna cuestión en la intervención daríamos, aunque tenemos el debate final nuestro interno, pero si alguna cuestión concreta fuese interesante de lo que nos digan tanto Ricard como César, pues comunicar que ellos, como tienen que volver, si tienen otro compromiso en Madrid esta tarde-noche y el tiempo está como está, me han pedido que se iban a marchar en cuanto terminaran, si ya no le queríamos nada más especial, agradecerles el esfuerzo que han hecho por estar aquí y sin más, pues doy la palabra para que comience con su introducción a don Ricard Cabedo Serna, presidente de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de la COE, la conocida popularmente y cada vez más instalada en todos los ámbitos como la C4 de la COE. Pues querido Javier, muchísimas gracias. Tú lo has dicho, nosotros hablamos de la C4. Esto fue un hallazgo porque
nos trabábamos de decir tantas Cs, Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo, y a mí hasta me olvidaba algunos de los temas y dijimos, oye, esta es la C4. Y la verdad que hoy pues ha caído en gracia y ya es un término que utilizamos. No quiero hacer una presentación o una introducción embalada, quiero saltarme toda la parte previa. Para nosotros, desde luego, es un auténtico placer estar aquí, os lo digo con toda sinceridad, con el consejero Rafael España, con su equipo, por supuesto Javier, contigo y con toda la gente de la CREX, César Maurín, que me acompaña, que sabéis que es el secretario de la comisión, Maribel, Martín Romo y Marcos Estevez como coordinadora y vicecoordinador de la bueno, no sé si es 4CEX, CEX 4, sé que estáis debatiendo sobre, yo sí que os aconsejo que busquéis un diminutivo como hemos hecho nosotros, porque si no se os trabará también la lengua, y sobre todo, oye, con todos los amigos comerciantes y consumidores que nos acompañan hoy. Sé que no es exactamente la primera reunión, no es la primera reunión de la comisión, pero creo que sí que podemos decir que es un poco su puesta de largo, así que pues para nosotros desde COE, pues que os voy a decir, es un honor poder estar aquí. Yo quería hacer alguna reflexión simplemente sobre el papel del comercio, que yo creo que todos tenemos claro que es un sector esencial en nuestro día a día, en nuestra economía, en España y en Extremadura, pero creo que es un sector donde se nos da una paradoja, ¿no? Por un lado, creo que pocos sectores productivos pueden presentar una hoja de servicios como la nuestra. Ahora daremos algún dato muy sencillo, pero muy elocuente, y no solamente de la contribución económica, sino social también. Pero por otro, tenemos que reconocer que históricamente no hemos estado con la fuerza que nos corresponde en las agendas, ni políticas ni mediáticas. Y eso creo que es una realidad y tenemos que ser conscientes, ¿no? Como datos, nosotros en la C4 lo primero que hicimos cuando echamos a volar hace casi 4 años fue encargar al Servicio de Estudios de COE, que tengo que decir que es uno de los mejores de España, y teníamos la suerte que lo teníamos en nuestra casa, un estudio sobre el impacto del comercio en nuestro país. Os va a parecer increíble, pero no existía. Pues lo primero que dijimos, antes de hablar de comercio, ¿qué datos tenemos? ¿Qué aportación hacemos? Bueno, no existía un estudio de esas características en España, lo cual creo que ya es muy significativo. Lo hicimos y yo solo voy a daros 2 datos, aunque el estudio, lógicamente, es más sesudo y está a vuestra entera disposición, y es que el comercio es el 13% de la economía de nuestro país y es el 17% del empleo. Es el primer empleador de España y está en el podio de los sectores económicos. Con estos datos, que son inapelables y objetivos, tenemos que añadir el impacto social que tenemos. Yo, solo como reflexión, pensemos la crisis del COVID, pensemos Filomena, pensemos el volcán de La Palma, pensemos el paro de transportes, y ahora imaginemos esto sin el comercio. Que el país y la región literalmente se hubieran ido al garete. El comercio es la sangre que mueve nuestra economía y que además ahora mismo estamos pues en un momento de transformación digital muy importante, y yo estoy convencido que el que no sea digital mañana no estará aquí o pasado mañana. Y cuando hablamos de digitalización no estamos hablando de grandes empresas, grandes multinacionales, cada uno en su nivel puede y debe hacer grandes cosas, y además creo que somos un sector donde el compromiso social está muy arraigado porque estamos en la trinchera. Nosotros somos los que interactuamos con el consumidor, somos la última línea que llega al consumidor. Por lo tanto, con todo este caldo de cultivo, creo que es muy llamativo esa reflexión de que siempre nos ha costado mucho estar en esa primera línea política, en esa primera línea mediática y ser considerado un sector de primera. Pero también os digo una cosa, de verdad, que el principal responsable, no quiero hablar de culpable, pero el principal responsable somos nosotros, como sector. Aquí es muy fácil buscar, es que los políticos no me hacen caso, es que los medios de comunicación, eso son pamplinas. Somos nosotros.
ya dice el refrán, ¿no?, que si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma irá a la montaña. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que nos conozcan. Tenemos que abrir nuestros comercios, abrir nuestros bloques logísticos, nuestros almacenes, enseñar a la sociedad todo lo que hacemos. Y precisamente en este marco es cuando nuestro presidente, Antonio Garamendi, decidió crear la Comisión de Comercio, que era un poco una anomalía que había en COE, porque en COE tenemos todo tipo de comisiones, pero no existía la de comercio propiamente dicha. Cuando se crea, sus objetivos eran muy claros. Uno era avanzar en una unidad institucional, que creo que es fundamental. Pequeño comercio, supermercados, grandes almacenes, hipermercados, comercio online. Al final todos somos comercio y todos tenemos intereses comunes. Y entonces teníamos que buscar esa unidad de acción institucional en aquello que fuera transversal para todos. Sabemos que siempre habrá cosas donde no tengamos la misma opinión, eso es lógico. Eso lo defenderá cada subsector, pero nosotros tenemos que apostar por lo que nos une, que yo me atrevo a decir que es el 90% de las cosas. Y además queríamos tener una voz fuerte que nos permitiera reivindicar la importancia del comercio. Que ya no pudiéramos seguir diciendo es que no me hacen caso o es que no me ponen en valor. Los primeros tenemos que ser nosotros. Todo eso, por supuesto, siempre desde el consenso. En COE y en CREX el consenso está escrito a fuego, porque es la única forma de que todos nos sintamos cómodos, y por supuesto con los intereses particulares y legítimos de cada subsector, que son los primeros que se respetan. Hoy, casi 4 años después, en la C4 tenemos 225 miembros, y ahí tenemos representados todos los territorios de nuestro país. Tenemos representadas a varias sectoriales que están en la órbita de la cadena de valor del comercio. Por supuesto, tenemos a las 4 grandes organizaciones del comercio de España, que son ANGET, ASEDAS, ACES y CEC, que son la columna vertebral de nuestra organización, de nuestra comisión. Y también hay empresas. Están Lidl, Carrefour, Macro, IKEA, Corte Inglés, Día, el grupo IFA, Mercadona o Amazon. Son empresas de primer nivel y creo que también le dan pues un colorido también distinto a la C4. Tengo que decir además que en la C4 hay 2 personas que son miembros fundadores desde que se inicia el recorrido de la C4. Maribel Martín Romo está desde sus inicios en la C4 y también Javier Peinado, que es miembro de la C4, y tengo que decir que son 2 personas muy involucradas, de primer nivel en la comisión y que siempre han estado ahí. Javier además es una persona entusiasta de su tierra, siempre tira mucho, siempre aporta mucho, y Maribel, que es la coordinadora de la 4CEX, que siempre ha estado en todas las reuniones, en todos los encuentros que hemos realizado. Como vicepresidentes, que para mí es muy importante porque nos apoyamos también muchísimo en ello, simplemente deciros que tenemos 4 vicepresidentes en nuestra comisión. Uno de ellos es Rafael Torres, que es el presidente de la CEC, la Confederación Española de Comercio, el pequeño comercio, también presidente de Confecommerce, que es el pequeño comercio valenciano, y tenemos aquí a un representante de la CEC, de su junta directiva entre nosotros hoy. Julien Berrier es el director corporativo y de recursos humanos de Carrefour España, también es miembro, es también vicepresidente de ANGET. Carlos Alfonso, que es el director jurídico laboral y de asuntos sociales del Corte Inglés. Y finalmente Ferran Figueras, que es el director corporativo de Lidl España. Con estos mimbres tenemos la cesta de la C4 y de verdad creo que ese nivel de representación, esos 225 miembros, esa representatividad territorial, esa capilaridad, esas empresas y esas sectoriales nos permiten decir que somos un órgano completamente legitimado para hablar a nivel nacional en nombre del sector. En estos años hemos desarrollado un amplio plan de trabajo. No quiero aburriros con lo que hemos hecho porque creo que lo importante es hoy debatir sobre lo que va a hacer la 4CEX, que para mí es lo más importante de hoy, pero sí que quiero daros unas pequeñas pinceladas de algunos temas, porque claro, esto está muy bien,
Si hacemos reuniones, pues fenomenal, pues yo tengo el gusto de ver en Madrid a Maribel, a Javier, nos reunimos en Valladolid, nos reunimos en Sevilla, eso está fantástico, pero hechos son amores. ¿A qué os dedicáis y qué hacéis? Pues mirad, de los hitos más relevantes, para mí hay uno que es bastante reciente y es la nueva regulación sobre el hurto multireincidente, que sabéis que es una lacra que azota a nuestros comercios, da igual el formato, y que ha habido una reciente reforma del Código Penal donde os puedo asegurar, esto ha sido un gran trabajo de equipo, donde hay mucha gente que ha trabajado, pero os aseguro que la C4 ha estado en primera línea de batalla y creo que una parte importante es nuestra. No voy a entrar en los detalles porque precisamente César os dará una charla luego sobre ello, pero es algo de lo que estamos muy satisfechos. Hemos impulsado ese primer estudio que hicimos, que he hecho relación sobre, oye, cuál es el peso económico del comercio. También hemos trabajado mucho en el campo de la sostenibilidad. Hace unos minutos he tenido el honor de entregar al consejero el estudio que realizamos en la C4 sobre ODS y su cumplimiento en el comercio. Hemos hecho jornadas sobre economía circular y el tratamiento de envases, porque es algo que nos pega muy fuerte como sector y en lo que tenemos que trabajar. También hemos trabajado en todo el tema de APE, las áreas de promoción económica. Yo sé que es un tema que no es pacífico y que además quiero decir aquí públicamente, delante de los representantes del sector en Extremadura, que la C4, como tal, no apoya a las APEs. No creemos especialmente en esa figura, pero tenemos una realidad que es clarísima y es que ya existe un desarrollo legislativo en marcha, que hay comunidades autónomas que ya lo están introduciendo y que hay incluso una comunidad autónoma, que es Cataluña, que ya tiene una ley. Ante esa opción, la C4 tenía dos opciones: hacer la del avestruz o coger el toro por los cuernos. Pues mira, hemos sido más bien taurinos y decidimos que teníamos que lograr un consenso que fue histórico, donde participó muy activamente CEC, ANGET, ASEDAS, ACES, diferentes empresas, y llegamos a un documento de líneas rojas y propuestas para ese desarrollo de los APEs, que, insisto, no es una figura en la que no creemos, pero que está ahí. Y si está ahí, oye, mejor que el que legisle, que haga algo que sea bueno para el comercio, en vez de algo en el que el comercio no esté para nada de acuerdo. También hemos trabajado en un estudio sobre nuevos costes de origen administrativo y regulatorio. Yo simplemente quiero deciros, vosotros lo sabéis porque lo experimentáis en vuestras propias carnes, que somos un sector hiperregulado. Para que os hagáis una idea, en España, cada comercio, me da absolutamente igual el tamaño, cada comercio en España tiene en la mochila 3.000 normas que cumplir, de nivel europeo, nacional, autonómico y local. 3.000 normas. Todo ese amalgama de nuevos costes regulatorios que han ido surgiendo suponen al año para el sector 1.475 millones de euros. Y adicionalmente los consumidores, que son nuestro principal aliado, por supuesto, tienen que soportar otros costes normativos que rozan los 300 millones de euros. Tenemos que intentar entre todos aligerar esa mochila, porque eso va en detrimento de la competitividad, por lo tanto en detrimento de la inversión y por lo tanto en detrimento de la creación de empleo y riqueza, que es lo que queremos todos los que estamos en esta sala. Por supuesto, hemos tenido el privilegio de estar con actores de primer nivel del sector, encabezados por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, el director general de Eurocommerce, que es nuestra patronal a nivel europeo. Hemos estado con la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados. Hemos estado con los miembros del Consejo de Consumidores y Usuarios, porque al final los consumidores tienen que ser lo más importante para nosotros. Estamos preparando una jornada en Bruselas y vamos a seguir trabajando con los interlocutores naturales de nuestro sector. También hemos puesto en marcha un proyecto, una iniciativa que para nosotros es muy importante, que es el Encuentro de Comercio en España C4, que es un evento que realizamos desde hace 2 años. La primera edición tuvo lugar hace 2 años
en Sevilla y estuvieron Javier, estuvieron Maribel, y era, pues, oye, un evento donde queríamos reunir y debatir con todos los actores del sector a nivel nacional los retos que afrontábamos. La segunda edición la tuvimos en Valladolid el año pasado y la siguiente vamos a tenerla en Zaragoza en el año 2023. Cuando esté ya cerrado, estamos con los detalles, yo, si me permitís, a través de Javier, de Marcos y de Maribel, os enviaremos todos los datos, porque para nosotros sería un auténtico placer que desde Extremadura nos acompañarais en estas jornadas. Hemos tenido invitados de primer nivel, no quiero hacer una lista exhaustiva, pero hemos tenido a nuestro presidente, Antonio Garamendi, al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, al presidente de Eurocommerce, Juan Manuel Morales, al consejero delegado de Día, Ricardo Álvarez, a Rafael Torres, presidente de la CEC. En fin, hemos tenido, pues, lo mejor del comercio en nuestro país y autoridades de primer nivel. También estamos trabajando este año, y lo presentaremos a final de año, un estudio sobre calidad institucional. Esto de calidad institucional, ¿qué es, no? Al final, nosotros inicialmente en los debates primeros que tuvimos hablábamos de un estudio de simplificación normativa, pero nos dimos cuenta que queríamos ir un paso más allá y hablar de calidad institucional. Calidad institucional no solo es simplificación normativa, que lo es, por supuesto, reducción de cargas burocráticas, confianza entre los diferentes stakeholders, normativas que aporten a los sectores, y en eso estamos trabajando. A mí, consejero, la verdad que me encanta leer el tema de tu charla, la Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa de Extremadura, porque es algo en lo que creemos muchísimo. Sabemos que desde la Junta estáis apostando fuertemente por el comercio y que sois un gran aliado, y esto ya no es ser aliado del comercio, sino creo que es ser aliado del sector empresarial, porque, insisto, esto es a favor de la inversión, que creo que es lo que queremos todos. También hemos creado un grupo de coordinación entre comunidades autónomas y organizaciones empresariales, porque al final, oye, no nos engañemos, estamos hablando de una competencia que es transferida y donde es fundamental el rol que juegan las comunidades autónomas. Por lo tanto, es importantísimo la puesta en marcha de la 4 CEX. Ahora mismo, antes lo estábamos hablando en un encuentro que hemos mantenido al principio con Javier, de las 17 comunidades autónomas que hay en España, 14 ya cuentan con una C4, algunas ya existían desde hace mucho tiempo y estaban haciendo un trabajo magnífico, y otras han sido, pues, oye, pues aprovechando el impulso nuestro en COE, y para nosotros, pues, es un orgullo ver que gracias a eso en los territorios también se están creyendo. De verdad, yo creo que tenemos que convencernos todos de que es fundamental que nosotros, porque somos nosotros los que saquemos adelante esto. Si pensamos que alguien fuera de esta sala va a ayudarnos como sector, estamos equivocados, pero no por nada. Es que somos nosotros los que estamos en esta sala los que tenemos que sacar adelante a nuestro sector. Y aquí incluyo a la Junta, porque es nuestro aliado natural y esencial para llevarlo a cabo. La buena noticia es que somos buenos, estamos preparados para trabajar y lo sacaremos con nuestro esfuerzo. Pero insisto, somos nosotros los que tenemos que ir a la montaña. La montaña no va a venir a nosotros, eso es seguro. Por eso creo que es importante, insisto, que la 4 CEX se desarrolle. Vamos a apoyar totalmente desde la C4 y la infraestructura que nosotros tenemos cualquier necesidad que tengáis. Maribel, Marcos, lo sabéis, y todos los miembros del Consejo, y en ese sentido podéis contar absolutamente con nosotros. Para mí y para César, de verdad, ha sido un privilegio estar aquí. Antes Javier hablaba, oye, el esfuerzo, el desplazamiento, sarna con gusto no pica, y para nosotros es estupendo estar en Badajoz y espero que nos invitéis más veces. La verdad, sí que es verdad que ha sido un día un poco complicado, las agendas en septiembre se vuelven locas, como en julio, y además, bueno, pues la salida de Madrid ha sido muy divertida porque
en vez de en coche casi nos tenemos que venir en barca, y nos dicen que a la vuelta vamos a tener que ir en transatlántico. Así que yo os pido perdón de entrada porque nos tendremos que ir un poquito antes, de verdad que lo lamentamos mucho, pero no hay otra forma de hacerlo. Pero insisto, quedamos a vuestra entera disposición, Javier, consejero, todos los amigos de 4CEX. La C4 está para trabajar codo a codo con vosotros y muchísimas gracias por habernos atendido. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. La verdad que es un placer escuchar y saber, haber podido constatar que tenemos un presidente de la C4 del COE con una pasión más allá de su competencia y su dedicación encomiable para defender los intereses del sector del comercio. Del agua ya he visto también, Juan Carlos, ha llegado el presidente Trujillo y se ha bautizado, le ha ido a coger una ronda de agua, y también doy la bienvenida a la presidenta de ATA, Candelaria, que te tengo que excusar porque, aunque no lo había comunicado, sé que te ha surgido un tema de utilizar ahora, espero que haya sido leve, porque ya te veo aquí y me alegro, es señal de que no ha ido a la cuestión. Bueno, ya sin más, vamos a dar paso a la palabra a nuestro consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, que nos va a hablar, lo decía muy bien Ricardo, sobre, yo creo, algo de lo que podemos estar orgullosos y ha sido exitoso en Extremadura en el ámbito también del diálogo social, que ha sido durante más de 6 años que hemos estado en el Observatorio de Simplificación Administrativa, que presidía siempre que podía el propio presidente de la Junta y por el que pasaban allí, y uno de los sufridores más habituales ha sido el secretario general, porque los consejeros a veces por cuestiones de agenda lo han pisado menos. Pues yo creo que el origen ya de ello o fue el germen para ver ya de por fin esta ley, también la Asamblea de Extremadura no hace mucho, y sobre la que el consejero, más allá de ilustrarnos, seguro que nos va a clarificar lo que con ello se pretende dinamizar a toda la economía, pero especialmente también, ¿por qué no?, al sector comercio, para evitar que esas 3.000 normas por lo menos se pasen de la manera más rápida posible. Consejero, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. En primer lugar, agradeceros la invitación, especialmente, y me van a permitir la presencia a Maribel, que ha sido la que ha estado machacando. Desde el primer momento le dije que sí, pero con aquello de la fecha, bueno, pues hasta el último momento hemos estado un poquito ahí en ¿no? Agradecer a Ricard y a César su presencia aquí, que hayáis tenido un ratito para acercaros a Extremadura. Me consta a través de Javier el apoyo de la patronal central, de la nacional, hacia nuestro territorio, hacia nuestra región, una región que necesita todavía del empuje, pero que las noticias que últimamente publicadas, que no todas públicas probablemente, van a ir poco a poco surgiendo, bueno, pues van en la línea del desarrollo industrial de Extremadura y que además en breve, como habitualmente está diciendo el presidente, en pocas fechas pues iremos descubriendo nuevas cuestiones que arrojarán pues esa certidumbre que requerimos, que necesitamos para que haya esa generación de empleo y riqueza a la que hacías referencia, que alimenten además y que incentiven hacia la competitividad de las empresas en Extremadura, un tejido empresarial que además, como sabes, pues lo conoces, es un tejido básicamente de micropymes y autónomos, con pymes y con alguna empresa grande, pero básicamente centrado en eso, ¿no? Esta ley de racionalización y simplificación, que fue publicada el 12 de agosto, racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, surge, no es algo nuevo, surge básicamente bajo una actitud orientada a satisfacer las demandas tanto de la ciudadanía como de las empresas, ¿no? Lo que se pretende básicamente es situar a los ciudadanos por encima de las estructuras de las organizaciones y por tanto ciudadanía y empresa pueden ir de la mano, ¿no? Y por tanto poner las competencias de las organizaciones al servicio de los proyectos, facilitando por tanto el trato con las administraciones, con los administrativos, aliviando las cargas que se imponen desde la administración y acelerando por tanto las respuestas que son demandadas por el sector, ¿no? O por los sectores empresariales. Este tránsito no es nuevo, lo conocéis, lo avanzaba anteriormente Javier, se inicia allá por 2010 con la aprobación de la ley Lama de la ley Lince. En su momento siguió con las Lamas y la Lotus, los acrónimos de la ley de administración más ágil y de la ordenación
del territorio urbano sostenible, y continuó con las comisiones de agilización y de simplificación que se han visto plasmadas por el momento en esta ley de racionalización, pero también otra que empieza a debatirse este mismo jueves en el Parlamento Regional, que es la ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa, que viene a complementar, a incidir más si cabe en ese leitmotiv que el presidente, o ese marchamo que el presidente quiso inculcar en las acciones políticas durante esta legislatura, para de simplificar y de poder llegar al ciudadano de una forma mucho más sencilla y mucho más racional, ¿no? A mí me sorprendía ahora lo de las 3.000 normas a cumplir por el comercio, desde luego es dantesco, no puedo decir otra cosa. Además también abunda o redunda todo en otra apuesta, como es la Ley 322-2022 de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, que en esencia aboga por esa simplificación administrativa para poder llegar a los territorios de una forma más sencilla. Sienta las bases para una administración pública que acompañe precisamente a los particulares en las iniciativas, reduciendo obstáculos para que actualmente pues ralentizan o entorpecen el avance de las iniciativas, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos convencidos que sitúa a Extremadura a la vanguardia en cuanto a referencia de administración más ágil. No, hermano, las leyes anteriores que os comentaba, nosotros en otro periodo, por qué no decirlo, copiamos, pegamos a legislación de otras comunidades, matizadas evidentemente. Se ha hecho actualmente y lo están haciendo otras comunidades autónomas con las legislaciones que han sido generadas aquí o promulgadas en el territorio extremeño, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que somos pioneros y por tanto podremos acompañar a las empresas en menor grado en otras cuestiones, pero en este aspecto sí queremos ser determinantes en la decisión de inversión de empresas y sobre todo en las relaciones con los administrados en una amplia acepción, ¿no? ¿Cuáles eran las razones que justificaban esta iniciativa o cuáles eran los objetivos? Era un triple propósito. En primer lugar, establecer un modelo de gestión flexible en las políticas públicas basado en la gobernanza para los proyectos o por los proyectos, asentándolo en la transversalidad organizativa y articulándolo a través de calificaciones integrales. Esto es lo que nos habréis escuchado hablar, de trabajar por proyectos, que no haya que ir a una consejería a otra y a otra, sino que haya una unidad de gestión a la cual se pueda uno dirigir y desde allí se centralice el tratamiento para obtener la permisología, los permisos, las autorizaciones o los informes pertinentes para poder viabilizar ese proyecto, ¿no? Con ese fin de simplificar y acelerar la tramitación, esta norma emplaza a nuestra administración, a la administración regional, a instaurar como norma el ejercicio conjunto de estas facultades de intervención, implementando los mecanismos de coordinación y colaboración interno, aplicando instrumentos de acompañamiento individualizado a cada uno de los administrados o de las iniciativas que se lancen, ya sean proyectos industriales, sean proyectos comerciales o la apertura de cualquier pequeño negocio, si así fuera, ¿no? En segundo lugar, aspiramos con esta ley a minimizar, a racionalizar ese régimen general de intervención administrativa que la administración tiene como ADN. Tenemos que intentar hacer esas alteraciones de ADN en la medida de lo posible y, por tanto, minimizar y yendo a ese principio de intervención mínima, generalizando el empleo de declaraciones responsables y de comunicaciones, que es una de las cuestiones más relevantes de esta ley, ¿no? Esta racionalización no debe alterar para nada el deber de los órganos, de los organismos o de los entes administrativos, que tienen que seguir velando por el cumplimiento de los requisitos legales o de legislación aplicable, pero sí es cierto que realiza ese principio de mínima intervención y por tanto supone un cambio de enfoque decisivo en cuanto al nuevo tratamiento, a las nuevas relaciones que deben de imperar entre administración y administrado, ¿no? Se reduce, por tanto, a partir de ahora, ante estas iniciativas, el margen que tendría la administración autonómica para establecer límites al acceso a una actividad, puesto que va a ir todo mediante declaraciones responsables y exigiendo
el cumplimiento de requisitos para su desarrollo mediante esas autorizaciones o licencias que hasta la fecha se iban otorgando, sin la cual no podías iniciar. Se seguirán otorgando, como decía, la obligación de la administración deberá ser seguir velando por el cumplimiento de la legislación, pero ya no tendremos que esperar a que se den una serie de pasos administrativos o de excusas o de tiempos administrativos que siempre entorpecen el buen desarrollo de los negocios, ¿no? Por tanto, salvo medidas, salvo cuestiones excepcionales que deberán ser muy bien motivadas, va a tener que abogarse por esa agilidad administrativa y no dilatar las concesiones. Se dota a las declaraciones, por tanto, responsables y a las comunicaciones de una virtualidad sin precedentes en el derecho comparado nacional. Especialmente relevante es la expresa distinción que se va a realizar entre las declaraciones responsables y las comunicaciones sustitutivas, como decíamos antes, de requisitos o documentos de las declaraciones responsables y comunicaciones alternativas. Esto, que parece en sí mismo un barullo, en definitiva, se trata de presentar un documento en el cual dices compruebe usted el resto de cuestiones y no tengo que aportarlas yo. Aproveche usted todo lo que tienen a su alcance en la propia administración en cuestión de protección de datos, autorizándolo de forma que no tenga yo que presentar documentación complementaria o sustitutiva por alguna razón que fuere, ¿no? Como complemento, además, se va a imponer la autorización o licencia previa, por lo tanto, cuando así venga impuesto por la normativa europea o la legislación básica estatal, o cuando una ley autonómica así lo establezca porque concurran circunstancias indicadas en esa ley, pero siempre debidamente justificadas y ponderadas, ¿de acuerdo? Con arreglo a principios de necesidad y proporcionalidad, como no debe de ser de otra manera. Esa en sí mismo es la originalidad, es algo original en esta ley, ¿no? que ponemos en marcha. No olvidemos que en cualquiera de los casos, como decía, no implica nunca renuncia a las funciones de control que garantizan la acción de la administración general o regional en este caso, ¿no? Cumpliendo, por tanto, sus fines y sus cauces, los cauces legalmente previstos. Por tanto, vamos a seguir en cualquiera de los casos desde la administración realizando las labores de comprobación o verificación para el reconocimiento del derecho o el desarrollo de las actividades, pero se va a hacer de oficio. Ya no vamos a tener, no vais a tener, no va a tener el administrado o el ciudadano que complementar esa documentación que hablábamos antes, ese exceso de papeles, ese exceso de burocracia, no va a tener que venir en primera instancia. La información de los interesados se va a comprobar mediante los servicios o los sistemas habilitados, salvo que el interesado, evidentemente, se oponga de forma manifiesta y, por tanto, sea él el que quiera aportarlo. Pero ya tendrá la opción de no tener que mover un papel más de aquel estrictamente necesario en esa declaración responsable o comunicación. Cuando fuera necesaria la intervención de los interesados, evidentemente la administración la va a recabar, la va a solicitar para tener que comprobar o verificar que lo que ha establecido es así, es cierto y es riguroso, ¿no? En cualquier caso, insisto, no se va a exigir la aportación de información a la que se pueda acceder por medios telemáticos y por medios, por tanto, accesibles desde la propia administración a nivel interadmun, a nivel interadministraciones o dentro de la propia administración regional. En materia de comprobación y verificación, la principal novedad que se introduce por la norma es admitir las declaraciones responsables sustitutivas de carácter voluntario y los certificados de verificación documental otorgados por entidades colaboradoras de certificación. Es una de las novedades, que es la posibilidad de contar también con las entidades colaboradoras de certificación, las cuales tendrán que estar inscritas previamente en un registro y deberán cumplir unas normas que van a venir definidas por el reglamento que debe desarrollar la propia ley dentro de los seis primeros meses. Y el tercer objetivo y por último que concita toda esta ley es la simplificación administrativa, ¿no? Básicamente venimos hablando de eso desde el principio, que se persigue por dos vías. Una, la imposición del mandato de promover esa efectiva simplificación, y la otra, la adopción de medidas orientadas precisamente a esa flexibilización de tramitación de plazos, de procedimientos, agilizar y reducir los plazos, por tanto, también de los mismos,
y que vaya en definitiva en un mandato, redunde en un mandato de proximidad a los ciudadanos, ¿no? Que es lo que también se pretende, empatizar con el ciudadano, entender la posición del ciudadano y ser capaces de entender que la administración está al servicio del ciudadano y no al contrario, como en muchas ocasiones todos hemos podido sufrir y padecer. Yo también me incluyo en ese paquete, ¿no? Pero es por lo que estamos abogando, precisamente, por darle esa vuelta a la tortilla, ¿no? Y en materia de registros, pues por ejemplo, se va a obligar a la administración a sustituir los trámites para los mismos por una inscripción de oficio cuando se disponga de información para ello. Por lo tanto, se establece que todos los datos inscritos serán públicos y estarán disponibles en formato reutilizable, salvo que por razones de confidencialidad, evidentemente, sea desaconsejable, ¿no? En cualquiera de los casos estarán ahí, siempre cumpliendo con la ley de protección de datos. Y por último, evidentemente, nos quedaría hablar del régimen sancionador, que yo simplemente voy a hacer una pequeña referencia. En tanto en cuanto se pretende esa simplificación administrativa, la sustitución de procedimientos administrativos por declaraciones responsables, el administrador, el ciudadano, el empresario debe ser consciente de que debe de quedar muy bien, son declaraciones juradas, y debe de cumplir con lo que efectivamente está plasmando en un papel, con lo cual debe existir un principio de confianza en los administrados, pero no nos olvidemos de que la administración va a hacer su labor de verificación y control de oficio. Por tanto, ese régimen sancionador va a ser muy estricto y más agresivo probablemente, comparándolo con otras normas, ¿no? En definitiva, estamos ante una norma que consideramos que es ambiciosa e innovadora por cuanto a lo que se pretende, con lo que damos un paso más en los compromisos que el presidente de la Junta dio en su debate de investidura. Ya prácticamente ya estamos acabando, hace 3 años y medio escasos, ¿verdad? Y lo que queremos es continuar cambiando, modificando, convirtiendo la administración en un instrumento al servicio de los ciudadanos, que sirva además de palanca para el progreso de nuestra comunidad, que sirva de palanca para la creación de empleo y riqueza, que optimice el trabajo y siempre reconociendo, por supuesto, también el trabajo de los servidores públicos, ¿no? Dentro de la crítica razonable en cuanto a lo que son el proceso, los procedimientos, ese sistema del que hablamos muchas veces, también hay que reconocer la labor encomiable de estos servidores públicos, que estamos convencidos además, porque muchas de las iniciativas han surgido también de ellos, y son al final los que tienen que llevarlo a efecto. Su compromiso hasta la fecha está siendo absoluto, están actuando con denuedo, ¿no? De forma que es una ley, en definitiva, que conjuga la confianza en los ciudadanos y el impulso de estas iniciativas, de sus iniciativas, con la garantía del buen uso de los recursos públicos. Por tanto, confiamos en que no sea la última, que tengamos tiempo de seguir avanzando. Y yo sí quisiera también aprovechar, por si no lo conocierais, a principios de legislatura nacional, en este caso, se creó la conferencia sectorial para el buen clima de los negocios. Es una conferencia sectorial, está impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos, en la cual existe a disposición, es público, el catálogo de buenas prácticas, siempre me lo tengo apuntado porque nunca me acuerdo del nombre completo, buenas prácticas regulatorias y clima de los negocios, donde lo que se ha pretendido es recoger por parte en este caso se ha centralizado a través de la conferencia sectorial, las normativas de simplificación administrativa que se están impulsando desde las diferentes comunidades autónomas, en la cual nos está siendo una cuestión enriquecedora. Estamos aprendiendo mucho unos de otros, otros de unos, en el sentido de cada uno dentro de sus realidades, sus coyunturas y sus circunstancias. Estamos simplificando, es la tendencia a la simplificación, y como os digo, pues es una tendencia nacional, no es una tendencia solo y exclusivamente extremeña, de forma y manera que podáis estar familiarizados también con lo que se están haciendo en otras comunidades autónomas. Y la simplificación, o sea, la presentación básicamente recoge esta historia que yo os he contado, la tenéis ahí a vuestra disposición, y básicamente es un resumen de lo que se recoge en los diferentes títulos de la ley, y el anexo que recoge las
diferentes declaraciones de responsabilidad, al menos no están todas, probablemente en última instancia hay alguna que otra más, pero concentra un poco el resumen de lo que se pretende, ¿no? Por tanto, yo más que esta historia que os he contado, que al final no deja de ser lo que está el extracto un poco de la ley, es escucharos y poder ser conscientes de vuestras impresiones al respecto y cuantas otras cuestiones queráis hacernos llegar, como siempre estaré encantado de anotarlas, intentar impulsarlas en la medida de lo posible y si no, pues daros respuesta a cualquier otra cuestión que tengáis hoy o cualquier otro día, ¿no? Sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición, ¿de acuerdo? Gracias. Muy bien, muchas gracias, consejero. Yo me quedo con la última parte que tenías en la presentación, que es la de la implementación. Hemos hecho una parte de las tareas, ahora tú eres consciente de que hay que conseguir que toda esa carga pesada de la administración funcionarial y de personal público la implementen adecuadamente para que se cumpla con lo que ahí pone, tarea que seamos conscientes que es difícil y complicada y que todavía, a pesar de que estaba promulgada, pues no lo estamos viendo con la intensidad que por lo menos desde el colectivo empresarial nos gustaría. Me vais a permitir que antes de darle la palabra a César también agradezca, como no, y antes de que empiece a funcionar el otro lado de la mesa que hemos preparado, le agradezca a la Unión de Consumidores de Extremadura. Estaba previsto que Javier Rubio, su presidente, hubiera estado con nosotros, no ha podido por una cuestión de última hora que ha excusado, pero tenemos un magnífico representante de la UCE, que es Roberto Serrano, técnico además en el día a día y que seguro que también va a compartir y nos va a trasladar desde la otra parte de lo que es el negocio y el sector del comercio, la visión de los consumidores. Y también, César, antes también de que lo sepas, tenemos también al representante del INCOES, que es el jefe de servicio de control de mercados del Instituto de Consumo de Extremadura, que es Pedro Pablo Benito, y con el que también tenemos una estrechísima relación de trabajo en el día a día porque participamos con el INCOES de manera muy activa en toda la labor que desarrolla en Extremadura, tanto desde el punto de vista de información como de seguimiento, también regulación y control de las actividades también que hay por parte tanto de las empresas en el ámbito comercial como también de los consumidores, y ahí un poco pues están en el medio ellos. Y yo os agradezco, Pedro, que traslades a Pepe, que no ha podido venir, al gerente, al director gerente del INCOES, pues le hubiera gustado estar con nosotros esta tarde. Y ya sin más, pues vamos a ilustrarnos, más aún ya de las dos intervenciones que hemos tenido, con César Maurín, compañero, amigo y una persona que os garantizo con una capacitación increíble y una versatilidad a la hora de empatizar con los problemas empresariales y trasladarlo como interlocutor en defensa de ellos, realmente encomiable, y en el que ya me gustaría algún día, César, llegar a tu nivel en ese sentido. Nos va a hablar de los nuevos escenarios jurídicos para el hurto multireincidente, que ya Ricard nos había avanzado como uno de los grandes éxitos, y yo así lo ratifico, no solo de la C4, sino creo que de la COE, de CEPIMI y de todo el colectivo empresarial, en el que modestamente la CREX también, pues yo creo que ha puesto su gotita ahí también de arena para conseguir que por lo menos diéramos un pasito hacia adelante. César, cuando quieras, por favor. Sí, pues muchísimas gracias, querido Javier. Oye, me ha encantado la presentación. Si la tenéis grabada, se la quiero pasar a mi mujer, pero de verdad que creo que no es para tanto. Pero sí que es verdad que Javier, muchísimas gracias, querido, por esta invitación. La verdad es que es una tierra a la que me encanta venir. Tengo menos de lo que me gustaría, precisamente por culpa de mi mujer, que es sevillana, y cada vez que tenemos unos días me lleva para allá. Pero es una tierra extraordinaria. Consejero, secretario general, y especialmente quisiera dar pues, la enhorabuena a Maribel, coordinadora del Consejo, y a Marcos, vicecoordinador del Consejo, y aún no me ha quedado claro si es 4CEX o C4CREX, pero bueno, ya me lo explicarás cuando estudiáis. Vamos en ello. Miembros del INCOES y de consumidores y representantes todos aquí presentes de este Consejo. Encantado de estar aquí con vosotros, y voy a dar unas breves pinceladas, porque como soy el último de este bloque tampoco quiero extenderme mucho, pero sí quiero trasladaros un poco cuál ha sido el proceso
éxito, diría yo, y está feo que lo digamos, pero esta comisión, la C4, ha venido trabajando muy intensamente. Ya habéis escuchado algunas de las cosas que hemos hecho en palabras del presidente de la comisión, y en algunos casos pues con cierto o gran éxito. Yo creo que nos debemos felicitar por lo que hemos conseguido en el campo del hurto multireincidente, que para todos los comercios, pequeño comercio, mediano, gran distribución, es una lacra que no debíamos consentir. Desde sus inicios, desde que creamos en 2019 la C4, la presidencia de esta comisión se puso como objetivo luchar contra esta lacra del hurto multireincidente. Fue uno de los aspectos claves de trabajo de la comisión. ¿Por qué? Porque el hurto multireincidente, esta palabra que tiene tantas R's y que es tan difícil de pronunciar a veces, supone más de 1.800 millones de euros de pérdidas para el comercio anuales. Más de 300 millones al año también para las administraciones públicas en juicios no celebrados, notificaciones, etc. Pero además tiene un sobrecoste para el ciudadano que es evidente, un hartazgo, supone un hartazgo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y provoca en la víctima esa desconfianza de el sistema no funciona, la justicia no funciona. Todo esto supone, y os pongo un ejemplo, que anualmente hay 700.000 denuncias en España por hurto multireincidente, de las cuales pues hay 70.000 juicios que se traducen en 7.000 sentencias. Es decir, tan solo el 1% de las denuncias. En 2015 asistimos a una reforma del Código Penal. Ahí tampoco quiero ahondar mucho porque tenéis esta presentación y oye, invito a la CREX a que os la traslade y os la comparta. Pero esta reforma del Código Penal consistió en castigar con prisión a los reincidentes condenados al menos por 3 delitos de hurto y considerar que todo hurto era delito. Así se creó un registro para ver esa reincidencia. Con ello pues se consiguieron varias cosas, como podéis vosotros deducir muy fácilmente, que es que ya merecía la pena denunciar. Es decir, la víctima veía que esa denuncia traía una consecuencia y estos delitos pues fueron disminuyendo. ¿Qué es lo que pasó en 2017? Pues que hubo una sentencia del Tribunal Supremo que dijo que estas penas por este tipo de delitos eran excesivas, con lo cual dejó sin efecto esta reforma. Esto pues motivó que volviéramos a la situación anterior. Como digo, cogimos desde la C4 este espinoso asunto como una bandera y elaboramos un documento de posición de COE, en este caso de la C4 de COE, sobre el hurto multireincidente en el comercio. Un documento que, evidentemente, al estar consensuado dentro de la comisión, pues fue aprobado por la Junta Directiva de COE. ¿Qué solicitábamos? Pues aquí solicitábamos que existiera una orden de alejamiento cuando se acumulaban al menos 2 delitos de hurto, que aun siendo de carácter leve, pues siempre tuvieran esa misma naturaleza de hurto multireincidente, que no tiene nada que ver con lo que se denomina hurto famélico, que eso sí, pues es el hurto para poder comer. Esto no tiene nada que ver, son bandas organizadas que hacen del hurto pues un poco su forma de vida. Y además el tipo de productos que roban, pues sabemos todos que no son precisamente porque pasan hambre. También solicitábamos una pena de prisión de 6 a 18 meses cuando se acumulaban al menos 3 delitos de hurto. Esto es lo que nosotros solicitábamos desde la C4 para reformar el Código Penal. Bueno, asimismo, se abrió una ventana de oportunidad que fue la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ahí, aprovechando esta ventana, en diciembre de 2020, desde la comisión creamos una adenda técnica, una primera adenda técnica. Mantuvimos reuniones con el Ministerio de Justicia, con distintos partidos políticos, y nos dimos cuenta de que realmente este proceso podía prosperar, pero que iba a ser un proceso muy lento. Entonces elaboramos una segunda adenda técnica, en marzo de 2022 la presentamos, que se basaba en cambios procedimentales, no tanto normativos, cambios procedimentales que agilizarían todo el proceso y harían que el proceso judicial pues fuera mucho más eficaz. Ahí hablamos, y aquí os he puesto algunos ejemplos, de reducir los pasos actuales, ganar en rapidez y agilidad, digitalizar todos los procesos en cuanto a la centralización de expedientes, el uso de herramientas telemáticas para denuncias, notificaciones, etc. Y por último, el tema de la firmeza en sala, con sentencia inmediata in voce, donde el incumplimiento de plazos de pago crearía firmeza y la sentencia sería efectiva. Y el impago, además, transformaría la pena en prisión. Este es el trabajo de la comisión. Un primer documento, 2 adendas técnicas. En paralelo y con todas estas propuestas, el trabajo de la comisión no se limitó a una mera elaboración de papeles, sino que luego, como es la labor de todas las organizaciones empresariales, que también hace aquí nuestros compañeros y amigos de la CREX, pues nosotros lo hicimos a nivel gobierno, a nivel partidos políticos, y concretamente también mantuvimos unos encuentros muy fructíferos con el Consejo General del Poder Judicial. Mantuvimos, yo recuerdo, unas reuniones muy intensas, y la verdad es que vimos que existía cierta receptividad y cierta empatía también por parte pues tanto del Ministerio de Justicia como de los partidos políticos ante una situación que es fácil de comprender. Estamos viendo múltiples ejemplos. Las redes sociales nos han ayudado a ver múltiples ejemplos de hurto y de la reacción del delincuente cuando, oiga, señor o señora, tiene usted que dejar todo esto que acaba de robar, ¿no? Creo que especialmente importante fue el acto que mantuvimos, un encuentro que mantuvimos en mayo de 2022 con el Consejo General del Poder Judicial, donde, aparte de los jueces, pues estuvieron presentes las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los principales representantes de las patronales del sector comercio y sector turístico en España. Todos miembros de la C4 en COE. Todas estas reuniones, todos estos encuentros con jueces, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dieron su fruto. Y su fruto fue que en mayo de 2022 se admite a trámite la enmienda de modificación del Código Penal, con mayores consecuencias para el hurto multirreincidente. En julio de 2022, el Senado ya aprueba la enmienda de modificación del Código Penal, y a finales de 2022 se publica en el BOE. Os leo, son 3 líneas, os leo literalmente lo que dice el Boletín Oficial del Estado al respecto. En el caso de que el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos comprendidos en este título, aunque sean de carácter leve, siempre que sean de la misma naturaleza y que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros, se impondrá la pena del apartado 1 de este artículo. Es decir, de 6 a 18 meses de prisión. A finales de agosto, concretamente el 29, pues entra en vigor la norma. Yo creo que es uno de esos casos de éxito que del que debemos felicitarnos todos, porque esto no ha sido un trabajo de COE ni del presidente de la C4, sino un trabajo de todos, de toda la comisión y de todos los que componéis esa C4 en COE, entre ellos pues nuestros queridos miembros de la CREX. Y yo creo que he sido lo suficientemente breve como para terminar aquí y no aburriros mucho. Lamento profundamente no poder quedarme o no poder quedarnos, ¿verdad, Ricardo? Supongo que te unes a esto que digo, porque la verdad es que tenía Ricardo un compromiso que hace que tengamos que volver. Y además me dicen que en Madrid está diluviando.
Pero fíjate, Javier, si os queremos mucho, que yo me voy a perder el partido de Atleti de Champions. Esto no lo hago con todo el mundo. Mañana tienes el del Madrid. Mañana puedes disfrutar de esa toma. Pues podríamos haberlo hecho mañana. Entiendo perfectamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, César. Si os parece, pasamos ya a la mesa redonda y entonces empieza a llegar a la fuerza de interlocución y de comunicación por vuestra parte. Modera Antonio Ruiz, como sabéis, el secretario general de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura, y van a participar pues Maribel Martín Romo como coordinadora del Consejo de Competitividad, Comercio y Consumo de la CREX, Marcos Esteves como vicecoordinador del mismo consejo, Roberto Serrano como presidente, no lo es, pero en representación de la Unión de Consumidores de Extremadura, por delegación de su presidente, y Pedro Pablo Benito Boyano, jefe de Servicio de Control de Mercado del Instituto de Consumo de Extremadura, INCOEX. El moderador, por favor. Voy a pasarle la palabra en orden directo, primero a Maribel. ¿Vale? Solo comentar una cosa, que la referencia que ha hecho el consejero al tema del catálogo de buenas prácticas, se acaba de pasar ya a Maribel un documento público para que os lo haga llegar. Efectivamente, bueno, pues ese catálogo la Junta de Extremadura, o por lo menos la comunidad autónoma, sale muy bien, porque aparece en ese catálogo que aparece en todas las comunidades autónomas de España. Pues aparece la normativa precisamente en esa buena práctica. Está sometido a un catálogo que está vivo, que va a ir moviéndose. Lo bueno que de este catálogo que se ha puesto en valor pues todo lo que hacen las comunidades autónomas, que colaboramos entre nosotros en esa sectorial, pero que también a nivel incluso me consta que otras normativas lo hacemos de manera un poco informal, y esta ha sido la manera formal de hacerlo, ¿no? De poner los blancos a negro sobre blanco, de tal manera que todos veamos qué es lo que se está haciendo en otro sitio, y todo aquello que pueda ser utilizado y transportado, o esas benchmarking, esas buenas prácticas, se puedan trasladar a otras comunidades. En este caso, como decía el consejero, pues la comunidad autónoma de Extremadura es una referencia ahora mismo, ahora nos copian, ¿no? Eso es buena señal de que lo estamos haciendo. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, como coordinadora de este consejo, si me permitís que haga una serie de agradecimientos. En primer lugar, bueno, agradeceros a todos que estéis hoy aquí presentes en este acto de presentación de la C4 de la CREX. La verdad que, bueno, que es un motivo de satisfacción que por fin se lleve a cabo una reunión de este tipo dentro de nuestra patronal. Agradecer, como no, al consejero su asistencia. Muchas gracias, Rafa. Disculpa mi insistencia, pero era muy importante que nuestro consejero estuviera hoy aquí, porque supone un reconocimiento a nuestro sector como el sector estratégico de esta comunidad. Gracias también a Antonio, y gracias, bueno, también a Ricard, que ya se ha ido, Ricard y César, que han hecho un esfuerzo impresionante, no solo de agenda, que ya también lo ha reconocido Javier, sino también a su desplazamiento para poder acompañarnos hoy. La C4 va a ser un referente muy importante, porque muchas de las acciones que se van a desarrollar en el seno de la C4 CREX, pues vamos a tener, pues eso, a la C4 como referente, como faro para muchas de las medidas que podamos adoptar. Agradecer también a la CREX, a Pedro Castro, que hoy no puede acompañarnos, y a Javier Peinado, pues su apoyo y su apuesta decidida para crear dentro del seno de la patronal un consejo que trate de ser voz, porque vamos a trabajar todos para que el C4COE sea, o 4CEX, que ya veremos, Javier, cómo lo llamamos, sea una voz unida y respetada de nuestro sector en la comunidad. Para ello vamos a necesitar la colaboración de los que son los interlocutores públicos, en la Junta de Extremadura, y de otros actores de la sociedad, como pueden ser en este caso las asociaciones de consumidores, que jugáis un papel muy relevante también en nuestro sector. En breve vamos a convocar una reunión en Arcos, vamos a convocar una reunión, la primera reunión de la 4CEX, para establecer un calendario y un plan de trabajo con los objetivos que nos marcaremos para el próximo año.
Entonces, pues ya pronto pues nos pondremos manos a la obra y bueno, esperemos que sea un éxito. Y dicho lo que acabo de comentar, pues bueno, ¿qué necesidades tenemos hoy día en el sector del comercio con todo lo que nos está cayendo, esta tormenta perfecta en la que estamos inmersos, después de además haber pasado una pandemia que la verdad que ha quedado demostrado que nuestro sector es un sector esencial y que, como ha dicho Ricard, está hiperregulado y tenemos que tratar de que se nos trate a nivel institucional pues como sector esencial que somos. No solo no necesitamos en nuestro sector más impuestos, más figuras impositivas, sino de los que existen, sí que necesitamos que algunos se reviertan o por lo menos se reduzcan. Existen otras comunidades autónomas, muchas comunidades autónomas donde la presión fiscal es mucho menor que la de Extremadura y entendemos que se podría trabajar en ese aspecto. Uno de los ejemplos que podemos poner en valor es la medida que se ha aprobado recientemente por parte de la Junta de Extremadura de reducir un 99%, bonificar 99% el impuesto de donaciones. Eso va a suponer no solo que va a favorecer lo que es el relevo generacional en las empresas, sino también en nuestro sector, que tan complicado es el relevo generacional. Eso va a conllevar también que se pueda disponer de mayor liquidez y con ello pues mayor capacidad para poder invertir y con ello generar riqueza y empleo. En especial queremos también hacer mención a lo que son las figuras impositivas que gravan lo que es el medio ambiente y el consumo. Nuestro sector ha demostrado a lo largo de muchísimos años que es un sector que está muy comprometido con la sostenibilidad del medio ambiente y la protección del consumidor. De hecho, además, hace muchos años, no sé si recordaréis que firmamos aquí en Extremadura el Pacto por la Bolsa, en la cual la CREX firmó junto con la Junta de Extremadura, estaba entonces como consejero de Medio Ambiente José Luis Navarro. Y nos comprometimos, todo el sector, porque nos adherimos a ese pacto, a cumplir una serie de medidas con el objetivo de reducir el uso de las bolsas de plástico. Y la verdad que fue una medida bastante importante y que tuvo una repercusión a nivel económico y social muy importante. Queremos decir con ello que no hace falta crear nuevos impuestos a nuestro sector, sino que el diálogo social, establecer líneas de colaboración con los poderes públicos y sectores de la sociedad pueden ayudarnos a dar respuesta a muchas de las necesidades que tiene nuestro sector. Además, también pedimos que se centren todos los esfuerzos también en aflorar lo que es la economía sumergida. Extremadura también es una de las comunidades que padece ese problema. Tenemos una economía sumergida bastante importante. Si se combatiera, pues se conseguiría que los que pagamos impuestos no tengamos mayor carga que tener que pagar más. Entonces ahí sí que pedimos un poquito, pues eso, más esfuerzo en ese aspecto. Además es necesario seguir mejorando la calidad institucional de nuestro sector, la mejora de evitando lo que es trabas innecesarias, cargas burocráticas, hacer mejores leyes. Y bueno, un ejemplo de ello ha sido la Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa. Ha sido un gran avance en este sentido y por parte del sector pedimos que se siga trabajando en esa línea, que es la verdad que es lo que necesitamos, seguir haciendo nuestro trabajo, cumpliendo con nuestras obligaciones, pero con los menores obstáculos posibles. Y luego, sin olvidar también que se sigan manteniendo las políticas de estímulo de la economía extremeña para respaldar el comercio, como por ejemplo es el plan de, lo habéis comentado al principio, el plan integral de comercio minorista. Ese tipo de políticas sigue siendo necesarios porque el comercio debe existir. El comercio da vida, el comercio, donde hay un comercio se genera actividad, se genera riqueza, no hay más que ver lo que es la España vaciada. El comercio contribuye a fijar población, sobre todo en zonas rurales, por lo tanto necesitamos
que no se generen medidas impositivas desincentivadoras y que simplemente pues, que se nos deje trabajar con las mayores facilidades que se puedan y seguir trabajando en la línea de seguir generando riqueza y empleo en Extremadura y en el país. Muchas gracias. Por pasar la ronda, ¿no, Marcos? Buenas tardes. Me uno a los agradecimientos que Maribel nos dio. Solo dos pinceladas, porque lo ha dicho muy bien casi todo Maribel. El comercio es el eje vertebrador de la economía en Extremadura, como en el resto del país. Es un eje vertebrador que da sobre todo servicio. Nosotros somos un servicio esencial. Damos servicio tanto a los clientes, nuestros consumidores, que son un eje muy importante, como a nuestra industria. No debemos olvidar que al final la industria nos necesita y nosotros nos necesitamos a ellos para comercializar todos sus productos. En cuanto a los costes, el momento lo estamos viviendo con unos costes disparados en cuanto a materias primas, una inflación galopante, lo sufrimos nosotros, lo sufre también el resto de la cadena, consumidores y industriales. La competitividad pasa por ayudar a reducir en lo máximo posible todo lo que suponga una carga impositiva a la inversión privada de lo que es el comercio. El comercio al final, aquí estamos hablando desde grandes empresas hasta las más pequeñas, porque todos tenemos el mismo problema, todos los sufrimos, consumidores incluidos. En cuanto a la bajada impositiva que decía Maribel, creemos que es una de las necesidades, que la regulación sobre todo tenga en cuenta cuando se determina cualquier tipo de cargo de ley, el coste que eso va a producir aguas abajo, el coste que va a suponer en cualquier empresa el aplicar determinada regulación, porque muchas veces esos costes superan a los beneficios que van a producir. Entonces sí que le pedimos a las administraciones que estudien muy bien todo tipo de medidas que van a aplicar, llevándolo al coste final. Además de esto, solicitamos que siempre que se tengan en cuenta las ayudas públicas, se tengan en cuenta todos los sectores. Está claro que hay sectores que acogen más ayudas por su posición en el mercado, por su tamaño, pero no deben excluir tampoco al resto del comercio que está desarrollando la misma actividad. Y sobre todo también quería romper una lanza por las ayudas a la comercialización. Muchas veces cuando en las industrias, y lo hablamos con nuestros colaboradores, en la parte industrial, se fomentan ayudas para todo el proceso productivo, menos para el proceso final, que es la comercialización. Creo que Extremadura es un ejemplo claro de que necesita sobre todo comercialización. Pocas regiones hay que tengan el producto que tiene Extremadura. Y pocas regiones hay que, teniendo el producto que tiene Extremadura, no aproveche la comercialización que podríamos aprovechar ahí. Y es una inversión, por supuesto, porque los servicios lo son, pero después da unos rendimientos a toda la cadena de valor que tiene la comunidad autónoma, desde los industriales a los productores a los consumidores. Entonces, sí que ahí rompería una lanza en que hay que verlo desde la parte industrial, pero también de la parte comercial. Tenemos que sacar el producto extremeño desde Extremadura. Entonces, creo que debería ser uno de los ejes de desarrollo que ayudaría también al comercio, porque al final somos la última línea de ese tipo de productos. Ya nos lo explicarás o nos lo amplía un poco más, pero dentro del apoyo precisamente que desde la Junta de Extremadura hacemos a la comercialización, yo creo que hay medidas bastante importantes. Si te refieres a lo que es internacionalización, por supuesto, que supongo que estará, y en lo que es respecto a la comercialización, sabe que tenemos ayuda también directa en los productores, hacemos promociones, puntos de venta, nos apoyamos sobre todo en las grandes superficies, pues proyectamos Extremadura en aquellas comunidades autónomas en las que sabemos que hay muchos extremeños y que hay además mucha demanda. Estamos ahora mismo, ha salido precisamente publicado hoy el tema de la normativa, la reglamentación sobre lo que es alimentos de Extremadura y todas sus marcas, y al final son apoyos directos realmente a la comercialización, en poner en valor el producto extremeño. ¿Qué necesitamos? Los canales vuestros. Digamos, como hablo precisamente de Cancún, que hemos estado hablando precisamente de aquellas zonas de Madrid
concretas en las que hay una atracción y una necesidad de comprar productos extremeños, utilizar la marca Alimentos de Extremadura dentro de los lineales y aprovechar en esas promociones punto de venta, que además en concreto, a través de Avante, las hacemos no en un B2B. O sea, no tenemos que sacar la licitación, sino que tenéis la necesidad, durante una semana se pone, se paga los productos, y si esos productos después en la superficie le generan valor, bueno, pues ya es un acuerdo entre privados, ¿no? O sea, que esas acciones las hacemos ahora abierto a otro tipo de medidas que podáis considerar, ¿no? Por supuesto que sí. He entrado un poco así al ramo de la vida, porque es en la mesa que está ahí, lo que me refiero que también. Maribel, bueno, tenemos un plan integral de apoyo, aparece Junta de Extremadura, CRES, o sea, estamos colaborando con ella y abierto. Esto es un plan, era 2021-2023, eran 3 años, 2021-2022, pero son planes que realmente tienen línea de continuidad, por supuesto. ¿Cómo no? Sí, por eso digo que estamos ahí, ¿no? El programa de modernización de fondos tecnológicos, que está ahora mismo, que ya hemos hecho una presentación en el otro día, precisamente convocamos un consejo extraordinario de comercio. Y para el tema del decreto para desarrollarlo. Desarrollarlo y tenerlo con vosotros. Se va a poner en exposición pública ya mismo. O sea, esta semana o la semana que viene se va a poner, con lo cual estaremos abiertos también ahí, ¿no? Datos. Yo creo que también es importante que lo sepáis. Es una labor interna y son datos que, aunque son públicos, lo elaboramos para nosotros, pero yo no tengo ningún problema en facilitar los datos que, en comparación con los datos que el Ministerio hace mensualmente del entorno dentro de lo que es el enfoque al comercio minorista y publica en su página web, nosotros ya estamos internamente, llevamos ya varios meses, ya es en septiembre, ya es el 9º mes que lo hacemos internamente porque lo estamos rodando. Pues encantado también de facilitaros esos datos, porque aparece muy bien Extremadura, ¿no? Aparecen los datos que publicamos a través del Instituto de Estadística mensualmente, pero aquí está más que el dato concretamente del mes, aquí aparece la tendencia. Entonces, yo creo que también es interesante. Tenemos las ayudas a la mejora de la competitividad, que como sabéis, precisamente aplicando esa norma de simplificación absoluta, pues ha habido un cambio, o sea, el decreto nuevo de competitividad, con un valor también, ¿no? Ha sido un ejemplo de lo que hablaba el consejero, de esas declaraciones responsables, ¿no? De tal manera que haya una agilidad. Pero aquí hay un compromiso, hay una confianza por parte de la administración con los administrados, pero también buscando la responsabilidad de los administrados. Lo que no quisiéramos fue después sancionar porque alguien haya hecho una declaración responsable que no debía. O sea, está muy bien agilizarlo, pero es el procedimiento, lo vamos a ralentizar si después nos encontramos que no hay esa respuesta. O sea, nosotros confiamos en los administrados, pero los administrados tienen que actuar también en consecuencia. Y paso la palabra a otro parte de la cadena que es fundamental, los consumidores. Bueno, en primer lugar, quiero, como ya ha dicho Javier, disculpar la ausencia de Javier Rubio, el presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura. Ha tenido un asunto familiar de ultimísima hora y bueno, aquí estoy yo para en primer lugar agradecer en su nombre y en nombre de la asociación a la que represento aquí la invitación que se nos hace por parte de la CRES, de este consejo, para participar. Que en muchas ocasiones cuando se nos invita desde sectores empresariales a los consumidores, pues parece que metemos la zorra en el gallinero, ¿no? En este caso yo creo que sabéis que no es así porque precisamente el comercio es un sector que en Extremadura, y al menos la estadística que nosotros manejamos, no es un sector conflictivo. Actualmente supone alrededor de solamente el 6% de las consultas y reclamaciones que recibimos cada año, y además sistemáticamente se refieren fundamentalmente a cambios y devoluciones y ceñidas sobre todo a épocas de rebaja. O sea que es un ámbito muy concreto y son realmente pocas las reclamaciones que tenemos en el ámbito del comercio. Es cierto que en los últimos años se ha mejorado mucho. Se ha mejorado mucho porque, haciendo memoria, hablando con Javier de este acto, recordábamos que en el primer número que publicamos de la revista Consumidores, en el año 2001, y hacíamos en portada un estudio sobre el cumplimiento de la normativa de rebaja, fecha, doble etiquetado de precio y demás, y solamente el 37% de los comercios que visitamos en aquel momento cumplía la normativa de rebaja. Las últimas ya no las hemos publicado porque el cumplimiento está por encima del 90%, o sea que prácticamente todo el comercio en Extremadura cumple la normativa de rebaja, y eso deja bien más clara la mejora que ha habido cuando comenzamos con la revista en 2001 hasta hoy. Desde la Unión de Consumidores de Extremadura, de luego, apostamos firmemente por el pequeño comercio, fundamentalmente. Decía Maribel, estoy totalmente de acuerdo, que el pequeño comercio vertebra el territorio, genera riqueza en el territorio, y además creo que tenemos un reto muy importante, y hablo fundamentalmente del pequeño comercio, que quizás sea algo que está mucho más pegado a nosotros. Hay varios retos que creemos muy importantes que el pequeño comercio debe superar.
se habla de digitalización. Es verdad que hay un enorme número de consumidores que hasta ahora no habían comprado nunca por Internet y que, obligados por la pandemia y por el cierre del comercio, se han visto obligados a hacerlo. Y le han encontrado el gusto. Es verdad que hay una oferta tremenda, es muy cómodo comprar desde casa, nos lo traen y no tenemos que, bueno, podemos salir de compras en bata si queremos, y eso supone un reto importante para el pequeño comercio. Nosotros, desde el principio, cuando empezamos a hablar del comercio electrónico, que hubo un aluvión de intervenciones en prensa en aquel momento, siempre decíamos que el pequeño comercio tiene seguramente mucha facilidad o mucha capacidad para vender online. Hay mucho pequeño comercio que se ha modernizado y que está vendiendo online, pero tiene un problema de posicionamiento. Cuando yo estoy buscando algún artículo para comprar, las primeras opciones que me salen en cualquier buscador siempre son de las grandes empresas que se dedican al comercio electrónico. Bueno, yo creo que hay que hacer una labor de pedagogía con el consumidor y decirle, oye, no pasa nada porque bajes un poquito en la cadena de resultados, que seguramente encuentres un pequeño comercio que está relativamente cerca de tu casa y en el que puedes comprar con la misma garantía, la misma rapidez y seguramente con el mismo precio competitivo que puedes encontrar en unas grandes superficies que venden en Internet. Así que yo creo que eso es algo una labor de pedagogía que debemos hacer. Hay otra labor importante que creo que es quitar un poco esa sensación que se tiene por parte de muchos consumidores de que comprar por Internet es más barato. No es verdad, no es más barato. No es más barato porque hemos hecho muchos estudios en los que comparábamos artículos de uso diario y generalizado en multitud de sectores, de papelería, ferretería, algo que podemos comprar todos, y en la inmensa mayoría de las ocasiones comprar en el pequeño comercio que tenemos cerca de casa era más barato que hacerlo por Internet. Y no solamente es más barato, sino que es más sostenible. Y esto es uno de los aspectos que seguramente preocupa mucho al consumidor. Los consumidores estamos cada vez más involucrados con el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad empieza poco a poco a ser uno de los criterios que utilizamos para elegir comprar en un establecimiento web. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, que haya gente que compre naranja ecológica y las traiga de Valencia. Pues no hay nada menos ecológico que comprar fruta que tenemos aquí que se produce a 1000 kilómetros de casa. Bueno, pues ese tipo de cuestiones yo creo que tienen que ser explicadas al consumidor. Muchos consumidores somos muy bien intencionados, pero no sabemos muy bien gestionar esas buenas intenciones, de sostenibilidad, de buscar la mejor relación calidad-precio, y ese tipo de cuestiones yo creo que es importante. Hay que hacer pedagogía también en cuanto al proceso de formación de precios, yo creo que esto también es algo importante. Ahora estamos en la vuelta al cole. Si me habéis escuchado algunos hablar al respecto, hay mucha gente que está comprando material escolar en tiendas de comercio asiático, para que alguno que elija dónde compra. Basado en una idea equivocada de que son más baratas, y no lo son. También hemos hecho varios estudios, publicados en la revista igualmente, en la que demostramos que las pequeñas papelerías son el establecimiento más barato en el que se puede comprar material escolar en la vuelta al cole. Bueno, pues hay, yo creo que paradigmas equivocados que tienen muchos consumidores y que hay que estar continuamente repitiéndoles que se está equivocando, que no es más barato comprar en determinado tipo de establecimientos, que no es más sostenible comprar productos de alimentación ecológicos si los producen a miles de kilómetros de casa, y que además comprar en pequeño comercio genera riqueza en el barrio. Yo creo que seguramente habrá pasado en alguna ocasión, no sé si os lo habrán comentado, pero hay mucha gente que no está en casa, compra por internet y le dice al comerciante de abajo de casa, oye, te va a llegar un paquete, recíbemelo y demás. Bueno, pues a lo mejor resulta que ese paquete contiene un producto que está vendiendo ese propio comerciante. O sea, nosotros utilizamos el pequeño comercio para recibir nuestros envíos de grandes superficies o de grandes empresas que venden por internet. Lo utilizamos para que me fíen, porque ahora no me llega a final de mes y, oye, déjame que te lo pago en cuanto cobre. Utilizo el pequeño comercio para que mi hijo haga allí unas horas porque necesita espabilarse, ¿no? Que hace como malas notas y en verano lo voy a poner a trabajar y, oye, déjame que te eche una mano aquí, te das unas perrillas y con eso apañamos. En general, el pequeño comercio, yo creo que todos estamos concienciados de que es absolutamente fundamental para el sostenimiento de la sociedad tal y como la conocemos ahora mismo, para el mantenimiento ya no solo de las ciudades, sino del mundo rural, ámbito rural en el que, por cierto, está muy bien que se hable de tener comercios, pero se necesita infraestructura. Publicamos hace 4 o 5 meses en la revista un artículo sobre la conectividad en zonas rurales y hablábamos de que esa brecha digital que se habla con tanta frecuencia de jóvenes y mayores también existe en el ámbito rural y quizás de eso se hable menos. Yo no puedo montar un comercio en un pueblo si no puedo cobrar con un TPV, porque no me llega la cobertura, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que son muy importantes.
En definitiva, y por terminar, apoyamos decididamente al pequeño comercio extremeño. Creemos que es absolutamente fundamental que por parte de las administraciones públicas, de las asociaciones de comerciantes, de nosotros mismos, las asociaciones de consumidores, se haga pedagogía para llegar al consumidor y explicarle las bondades que tiene comprar en el pequeño comercio, que no solo el único criterio para elegir una compra no puede ser el precio, porque ese precio a corto plazo puede ser más bajo, pero a largo lo vamos a pagar con creces, si no somos capaces de mantener una estructura comercial en nuestras ciudades, y de luego nos ponemos a disposición, por supuesto, del Consejo, de la Mesa de Competitividad, de la CRE y en general de cualquier asociación que necesite de nuestra ayuda, porque creemos que podemos hacer muchas cosas juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Intento de consumo, pero... Muy buenas tardes a todos. Nada, agradecer a la CRE la invitación que se ha hecho, en especial a Álvaro, con quien he mantenido esas conversaciones y bueno, fenomenal el poder estar con vosotros en este foro. Y bueno, no me sorprende la verdad, en el sentido que muchos a lo mejor no conocéis al Instituto de Consumo, y fíjate que somos la autoridad de control en representación de la Junta de Extremadura y somos quienes participamos con el Ministerio y con la Comisión Europea en el control de los empresarios, del comercio. Pero bueno, en esa estamos. Esa efectivamente es la situación, me da culpa, ¿no? Lo que habéis dicho, que muchas veces los funcionarios, en la dinámica que tenemos del día a día de trabajar, de sacar normativas, de control, de protocolo y demás, yo soy técnico en ese sentido y bueno, esa sería un poco la mala noticia, ¿no? Y además estaba aquí pensando y digo, esa es la imagen que tenemos, esa ha sido la realidad en el sentido de adoptar muchas medidas de reacción, o estamos en las medidas de reacción, es decir, se nos conoce bien cuando hay un conflicto en las relaciones de consumo, bien a través de la mediación, la resolución de litigios, bien con el ámbito de la inspección o sancionador, muchas veces como consecuencia de esas denuncias o reclamaciones o de las campañas de inspección que desarrollamos no solo a nivel autonómico, no solo a nivel nacional, sino participando, y Extremadura, lo tengo que decir, que en ese sentido es pionera en el ámbito europeo, ¿vale? Entonces, esa era un poquito la realidad, esa situación de medida de reacción, y muchas veces también me da culpa en ese sentido, por lo menos en nuestra organización, de esa falta de coordinación que muchas veces se nos achaca a las distintas consejerías, a los distintos organismos, que en el día a día actuamos en el ámbito de nuestras competencias y realmente no somos ni eficaces ni eficientes en el recurso, porque muchas veces estamos implicados distintos organismos en el mismo tema y no hay esa comunicación, esa coordinación que seguro que lo haría más eficaz, ¿no? Esa sería la parte mala. Pero bueno, en ese sentido hay una parte muy buena y en ese sentido agradecer este foro, porque sí que por lo menos desde el Instituto de Consumo de Extremadura, es decir, la Junta de Extremadura, se aprobó recientemente el Plan Marco de Consumo 2021-2028, que somos la primera comunidad ahora mismo que la tiene vigente, ni siquiera el Estado. Y bueno, aprovechando esa planificación y para hacerla realmente eficaz y no una mera declaración de intenciones, sí que se aprovechó y hubo un reconocimiento de esa deficiencia. Esa deficiencia, en lo que ahora nos interesa y a vosotros en ese sentido como sector empresarial, se vio que efectivamente estábamos solo ahí como medida de reacción. No había una relación estrecha con el sector empresarial. Y obviamente las relaciones de consumo, que es lo que defiende el Instituto de Consumo, obviamente la posición del consumidor al ser subordinada y una mayor indefensión en ese sentido, siempre está en ese sentido en nuestra defensa, ¿no? Pero obviamente es una posición esencial la del empresario comerciante. Entonces nos dimos cuenta, y la experiencia, ahora voy a dar datos, que era imprescindible, y además lo podéis ver, está publicado en nuestra página web, que uno de los pilares básicos tenía que ser la información, formación y acercamiento hacia el sector empresarial, como medida de prevención. Os doy datos. El último año, esta mañana lo he estado viendo, el último año en comercio electrónico Extremadura hizo 200 actuaciones, 200 páginas web, 200 empresas. El comercio electrónico, como ha dicho el compañero, pues tiene innumerables beneficios, ¿no? El alcance, la difusión, el ahorro de costes, pero estamos 17 comunidades. No estoy diciendo que sea Extremadura la que controle, sino que el empresario, el pequeño y mediano empresario en Extremadura, y es inevitable por esa transición tecnológica, se va a tener que acostumbrar, va a estar sometido al control no solo de 17 comunidades, sino de toda Europa, cuando venga. Pues de esas 200, y así se ha confirmado con el Ministerio a nivel global,
hay un 65% de incumplimientos. 65% de páginas web que estaban mal, que no cumplían los requisitos de información previa, contractual, además de posibles denuncias por falta de incumplimiento de la ejecución de contrato. Estamos hablando de garantía, desistimiento, cláusulas abusivas en las condiciones generales que hacemos copia y pega, falta de servicio de atención a la clientela, es decir, los mínimos. No estamos hablando de cuestiones complejas como pueden ser cláusulas abusivas. Entonces, claro, nos planteábamos, llevamos 2 años, la verdad es que tenemos un problema con el sancionador porque por muy estrategia que hiciéramos para que fueran bajos, estábamos hablando de sanciones entre 6.000 y 7.000 euros, que a un pequeño y mediano empresario, imaginaos cómo se le queda. Ha habido una última reforma del texto refundido del Estatuto de los Consumidores y Europa ha dicho que hay que apretar, que España sanciona poco. Lo podéis ver. Ahora las sanciones graves, donde antes estaban en 3.000 la mayor parte de comunidades autónomas, ahora son 10.000 el mínimo. Estamos hablando de sanciones graves por infracciones como, por ejemplo, son cláusulas abusivas que son súper frecuentes. ¿Por qué? Porque es muy difícil, sobre todo estoy hablando ya encima de Extremadura, que es pequeño y mediano empresario, es decir, que no cuenta con bufetes ni gabinetes de abogados. En sus condiciones generales es muy fácil siempre los copia y pega de otros sitios, de muchas exenciones de responsabilidad, la sumisión a tribunales que no son los que son, o sea, cualquier cosa en una inspección es susceptible de ese tipo de infracciones, más allá de, ya os digo, falta de atención, o sea, el número de teléfono de servicio de atención que no se cumplen, incluso la identificación de la empresa, o sea, cuestiones mínimas carecían. Entonces, viste este panorama que existía y el que venía ahora, con esta nueva regulación de las sanciones, obviamente había un problema muy importante. Entonces sí que estamos trabajando y ya se ha trabajado, lo hemos comentado con Álvaro, y ahí os lanzo un guante, porque ya lo digo, es cierto que estamos como metidos en el cajón, pero bueno, que sepáis que cada vez es mucho más. Yo creo que tanto las asociaciones, además, podemos cada vez más relación con el sector empresarial en el sentido de difusión de novedades legislativas. Sí que tenemos un proyecto muy concreto de comercio electrónico que es pionero en España. En el sentido de brindarnos, se va a formar al personal de inspección y vamos a dar formación específica, la que vosotros estáis interesados, desde las organizaciones empresariales. Hemos hablado con Luis Zamorano, hemos tenido una experiencia piloto con los puntos de acompañamiento empresarial, porque claro, lo que queríamos ver era por qué. Claro, los puntos de acompañamiento nos decían, es que viene el pequeño comerciante, el pequeño empresario para una ayuda. Y efectivamente, muchas veces puede ir, estoy hablando con uno de los representantes de la Asociación de Diseño Web, pero ¿cómo esto es posible? Pero vosotros cuando os encargan una página web, le decís la normativa, los requisitos básicos, estoy hablando de precio, de publicidad de precio, hay que tener mucho cuidado con el tema de las promociones, las ofertas y demás. No, nosotros no, entendemos que el cliente tiene conocimiento, hombre, sabemos lo típico de la protección de datos con la gente española. Entonces, hablamos con el PAE, pero aquí cuando viene la gente por una ayuda, tiene conocimiento un poco de que tiene, no, preguntar por la ayuda. Ya está. O sea, lo que trato de decir es que hay un desconocimiento, si no total, importantísimo por parte del comerciante, no os digo a nivel extremeño, porque de ese 65% lo grave es que en la planificación que hacemos, obviamente vamos a los que mayor impacto tienen. Entonces, estamos hablando de mediana gran empresa en muchas ocasiones. Es lo que os digo, ya cada vez va más, y los controlé de un momento en que van cumpliendo y vamos descendiendo. Y son 17 autoridades nacionales, más Europa, el resto de países los que van a someter el control a las pequeñas y medianas empresas premium. Entonces, ese proyecto se ha trabajado en los últimos meses, ya está el contenido de los módulos formativos, se ha hecho una experiencia piloto con los PAEs que les ha encantado, porque claro, han alucinado. Estuve hablando con Luis Zamorano, de la empresa, puede ser Luis Zamorano. Sí, que van de empresa. Claro, y me dijeron, no, es que de esto nunca se ha hablado, se habla de publicidad, de marketing, pero de esto no se habla. Y le digo, pues esta es la situación y me parece que es claro, ¿no? Entonces, deciros que sí que hay un paso por parte de la Junta de Extremadura, y ahí os lo dejo en ese sentido, ¿no? Hay contacto con el Instituto de Consumo, con Pepe, que disculpa la ausencia, pero a partir de ahora sí que vamos a hacer como una ronda un poco de puesta de manifiesto de este producto en ese sentido, ese apoyo, yo creo que enorme y que es en beneficio, que no lo van a, ¿no? Que ya os digo que es único en España,
para que vosotros la aprovechéis. O sea, la Junta puede hacer y puede poner toda la intención, más allá de lo que se nos exige, personal funcionario, pero sois vosotros quienes tenéis que aprovechar esos recursos. Entonces sí que en ese sentido, sí que os recomiendo, bueno, pues que estamos abiertos, que apoyamos al comercio y ya con una medida muy concreta, muy importante yo creo a raíz de ahora, para que el comerciante tenga una seguridad en el desarrollo de su actividad comercial, ¿vale? Porque obviamente eso para nosotros es clave y porque va a implicar directamente un beneficio enorme para el consumidor. O sea, está claro que sí, el empresario sabe cómo ejercer su actividad, sabe cómo responder cuando le exigen una garantía, el cumplimiento de una garantía o un desistimiento, a él va a tener una seguridad y para el consumidor también. También hay que decir que incluso en determinados sectores, algo un poquito más específico, por ejemplo, productos ecológicos, Europa está detrás de la venta, ¿no? Del control. Cada vez hay más coordinación, lo que estoy diciendo. En esta medida implica que el instituto esté con empresa, esté con Avante, con las organizaciones que a partir de ahora se quieren sumar, con las asociaciones que os invitaremos al curso formativo en breve. Pero también, ya os digo, por ejemplo, productos ecológicos va a dar seguridad al comerciante para sus proveedores. Porque de esta forma, al coordinarnos todas las autoridades, hay un acuerdo del control de la cadena alimentaria, ¿no? Y todavía en productos ecológicos le estamos hablando con Agricultura para que ellos informen a los distribuidores que va a llegar la inspección de consumo y el minorista debe disponer del certificado de productos ecológicos. Para ellos va a ser una garantía cuando compren un producto el saber que tienen que disponer, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que estamos trabajando de encima, no es papel mojado, sino que ya hay propuestas muy concretas y que van a llegar próximamente. Y bueno, ojalá que en ese sentido lo relevante al consejero también convertir en ese sentido, bueno, tendrá conocimiento y a ver si somos capaces entre todos de darle salida y meterlo en planes de formación, a lo mejor que tenga de carácter anual, etc. Gracias, Pedro. Y yo creo que, bueno, recuerdo un poco las palabras que ha dicho Ricardo al principio. Aquí no vienen a solucionarnos desde fuera nada. O sea, somos nosotros los que tenemos que organizar. Quizá a lo mejor el fallo, y que nos corrija el consejero, es que desde la administración hemos intentado enfocar a las ayudas para ayudar al pequeño comercio, formar al pequeño comercio, y aquí falta una pata, y es formar a la parte empresarial que va a recibir las ayudas que vienen del Ministerio de los fondos para ti, que va a recibir programas de modernización para el fondo ahora tecnológico, va a recibir una serie de ayudas que van dirigidas al comercio, pero que tienen que estar hechas, realizadas y profesionalizadas por parte de lo que es la parte empresarial, de lo que son esas auditorías o esas empresas que se dedican a montar páginas web. A través de las cámaras de comercio, sabéis, y bueno, y también a través de las ayudas que tenemos también el tema de digitalización, de lo que es la geolocalización. Ahí hay un trabajo también que va dirigido al comercio, pero también a los profesionales que dan servicio y prestan servicio al comercio. Con lo cual, bueno, pues Javier, y en esta comisión, que nadie va a venir a ayudarnos, tendremos que atacar de otra manera. La administración puede poner las ayudas, puede poner el dinero, pero después hay que contar con profesionales que asesoren al comercio, porque claro, efectivamente el comerciante muchas veces, y se ha ido ahora de alta, que también es importante, que son muchos autónomos, son muy pequeños, ellos son hombres orquesta, están comprando, vendiendo, limpian y hacen de todo, no pueden gestionar también, tienen que externalizar esa profesionalización, con lo cual la profesionalización de todo lo que se nos viene ahora mismo encima, de comercio electrónico, de posicionamiento web, tiene que estar en manos de profesionales. No vale decir, no, es que ya me lo hará alguien, pero es que ese alguien, efectivamente el comerciante no lo va a eso, el comerciante no lo va a hacer, el comerciante lo va a contratar, a externalizar. Entonces tenemos que tener entre todos. Aquí hay una mesa también con el de diálogo. No sé, corrígeme, Rafa, sí. Pero no solo la administración, o sea, no podéis mirar no solo la administración. La administración tenemos nuestra parte de culpa, pero al final estamos al servicio de los administrados. Lo dejo así abierto. Y yo creo que ya merecería la pena del turno de palabras, ¿no? Aquí estamos para escuchar a todos. Pues sí, yo creo que sí, aunque hemos pasado de hora, el consejero está ya fuera de hora, pero cositas rápidas y concretas. Si hay algo importante, ahora es el momento, en el turno de juegos y preguntas. Si le va mucho, toma muchas notas que te he dicho y te vas a me parece muy interesante, incluso creo que daría para mucho más la
mesa que habíais organizado. Me quedo con tres cuestiones, una cuestión básica de cada uno de vosotros, ¿no? Maribel, figuras impositivas, economía sumergida, vale. Hay que trabajar en eso, evidentemente. También tenemos que ser conscientes de que cada comunidad tiene unas necesidades, tiene unas coyunturas, tiene unas situaciones específicas y evidentemente hay que luchar desde dar medios a ciertas cuestiones. Creo que la economía sumergida en Extremadura está ahí, todos la conocemos. Hay que combatirla para tratar de ignorar precisamente esas figuras impositivas existentes. ¿No? Hablando en cuanto no es una tarea no solo y exclusivamente de una administración, son varias las administraciones implicadas en esa cuestión, pero no solo. También existe un efecto cultural, un arraigo cultural a una serie de dinámicas que existen y que están ahí y que son culturales. Y no nos engañemos, no pasan por minorar impuestos y así se minorará esa economía sumergida. El arraigo cultural es importante y hay que combatirlo desde otras ópticas, ¿no? Yo creo que la respuesta ante la crisis de la pandemia, la crisis pandémica creada por la pandemia, creo que se ha hecho mucha pedagogía. Lo que pasa es que tendemos a tener todos memoria de pez, ¿no? Y se nos olvida. Pero todo lo que se ha hecho ha sido por las recaudaciones de impuestos, lo hemos pagado entre todos. Entre todos. Todo eso que se ha dejado de recaudar porque estaba sumergido no ha contribuido y, sin embargo, se ha atendido también a aquellos que estaban en la economía sumergida. Pero ojalá y de verdad esa valoración que hemos puesto, que hemos hecho tan positiva, de esa respuesta que se ha dado desde el gobierno, pero al final es de la propia sociedad, para ayudar y que nadie, o que los menos posibles quedaran fuera de juego, pues arraigada de verdad, ¿no? Políticas de estímulo y ayudas a la comercialización, Marcos. Yo creo que hay mucho también de paso adelante por parte del empresario. Es decir, la Junta, como ha comentado Antonio, puede poner, y hay muchas herramientas. Seguro que es mejorable y estamos abiertos a adaptarlas a las realidades de cada momento. Tiene que ser siempre algo vivo y probablemente lo que hace 4 años valía hoy no, y hay que adaptarlo y tal. Pero sí que hay una cuestión fundamental, ese paso adelante para comercializar, no solo internacionalizar, que también para comercializar. Se dan las condiciones, tenemos unos productos fantásticos, pero no sabemos venderlos. Bien, pero queremos saber venderlos, las herramientas están ahí. Hacemos pedagogía, intentamos llegar al máximo posible. No digo que no quiera el empresario, por supuesto que quiere, ¿no? Pero o no sabemos, o no sabe dar los pasos necesarios, o no. Hay mucha pedagogía que tiene que hacerlo también desde las propias asociaciones, de las propias federaciones, creo. Es una opinión. Insisto, sin minusvalorar la responsabilidad por parte de la administración, ¿no? En este caso, pero que lo que puede es facilitar una herramienta, enseñarte a pescar, que se decía, pero yo no puedo ir a pescar, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues, trabajar en ese campo, sin duda, o sea, estamos abiertos y como siempre, adelante, ¿no? Comentaba Javier, no, que no me queda con tu nombre. Roberto. Perdona, Roberto. Yo creo que esa asociación que has hecho me parece fundamental de comercio de proximidad, sostenibilidad. Y ya no es el comercio, es cualquier comercio, no es de proximidad, cualquier comercio, ¿no? Al final, estamos conscientes del comercio, no entro ahora en pequeña, mediana, autónomo. Un vendedor cara a cara con un cliente, ¿no? Me da igual que sean establecimientos mayores, menores, pero al final es eso, un producto a la venta, aquí hay un vendedor y aquí hay un comprador, ¿no? No entramos en el otro comercio que está detrás, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Con la sostenibilidad, es fundamental. Si estamos comprando, lo has dicho muy bien, en Valencia una naranja, pues de nada tiene, qué sentido tiene ese efecto de sostenibilidad que estamos ahora mismo y demás, así como la cultura de la formación y la información de precios. Creo que es muy básico, muy fundamental y probablemente debiéramos de gestionar, ahora que está tan de moda, el tema de la educación y la formación económica en las primeras fases de la educación, pues a lo mejor hay que hacer cierta pedagogía en esa fase, ¿no? Que sepamos todos a qué jugamos. Oiga, eso está ahí, pero que sepamos qué supone el hacer lo contrario, ¿no? Evidentemente hay una oferta muy grande en Internet, y una oferta menor en ese comercio de proximidad. También tenemos que aprender a valorar si queremos esa oferta grande, tener esa disponibilidad o, oye, a mí me es suficiente con tener 2 marcas, 2 productos, 2 referencias, ¿no?
Pero eso pasa también en los grandes almacenes de distribución. También para mí son el comercio, ¿no? En ese comercio de proximidad que estamos hablando, ¿no? Necesidad de infraestructuras, por supuesto, es una asignatura que tenemos pendiente. Estamos trabajando en esa necesidad de infraestructuras, cobertura en definitiva dentro de la lucha contra el reto demográfico, desde las competencias que tiene la Junta de Extremadura, ¿no? De hablo de Extremadura. Son competencias estatales, estamos en continuo contacto, presionando, machacando, que para nosotros ese 90%, tenemos el 90% de población cubierta. A nosotros no nos vale ese 90% de población, porque el 90% de población la suma prácticamente entre 30 poblaciones, 30 municipios extremeños, te queda fuera los 300 restantes, ¿no? Entonces, estamos en esa dinámica de tener que llegar a todos esos puntos, ¿no? Cuanto menos con una cobertura en torno a los 30 megas y que sean unas coberturas razonables y que efectivamente te den tan solo a eso, a tener un TPV, ¿no? Y luego la intervención del Pedro, Pablo, pues es eso, que al final es volver otra vez a poner la administración al servicio. En este caso siempre tendemos a asociar el consumo con el consumidor final y sin embargo creo que existe ese escalón previo que es el del vendedor, en definitiva. Y muchas veces existe cierto desconocimiento que ayudaría a ser mucho más competitivos también y ponernos en contacto, ¿no? Yo la experiencia piloto que se conocía evidentemente con los PAE ha arrojado resultados positivos y sobre todo, no sé a qué nivel se está trabajando, pero sí que existe la posibilidad, ya no solo a través de empresas, a través del Instituto de Consumo, incluso por cuanto a la formación profesional, la formación para el empleo, el poder desarrollar cursos específicos de este tipo de cuestiones, ¿no? Que os ayuden en definitiva a los empresarios a poder ofertar en mejor condición, por tanto ser más competitivos, que es un poco del leitmotiv que nos ha traído aquí, ¿no? Yo, no obstante, me apunto a cositas, me las guardo y trabajaremos en ellas sin ningún duda, ¿no? Agradeceros el trato, agradeceros la invitación de nuevo y siempre encantado de poder escucharos de primera mano. Yo creo que es lo que más nos enriquece en definitiva, ¿no? Y paso hasta lo que estamos, intentar darle salida a estas cositas, ¿no? Yo tan solo dos cuestiones, Pedro, para que se lo traslade a Pepe. Álvaro ya os ofreció que deberíamos hacer una webinar en el ámbito de la CRES para todo eso que tú has dicho, que es interesantísimo. Ya no va a ser ofrecimiento, ya después de lo que has dicho hoy, lo que me vas a pedir, ya es intimar. Ya le vamos a intimar porque eso ya urge que lo hagamos. Otra cosa que aunque por la hora y por prudencia, ni Marga ni Manu, que están colaborando y están estudiando, Antonio, el borrador de las ayudas que has tocado tecnológicas antes de que las saques a exposición pública, una duda que no me puedo resistir a hacerte, que nos ha surgido cuando lo hemos estado analizando. Los CENAES que vienen ahí, que puede haber algo incompleto, porque parece que se quedan mucho actividades no es incompleto. Así es como está estipulado dentro de... Vamos a ver, esto es un problema del programa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hay un acuerdo sectorial y es por decreto, además por decreto, está ya publicado. No, eso me ayuda. Es que están dados por el... Esto es muy sencillo. Hay 3 CENAES que hablan exclusivamente de comercio. Son los 3 CENAES que están cubiertos. Todo lo que cuelgue de esos 3 CENAES... esa actividad comercial no entre ahí fuera. Si no está dentro del 45, 46, 47, no hay actividad comercial. Eso sabes tú que tuvimos problemas con las ayudas cuando la pandemia. De que si se quedaban fuera los concesionarios de coches, es un adicional, es verdad que va a ser complemento, probablemente cubra, pues tenga mejor cobertura, obviamente sea ayuda que el existente de competitividad que está abierto ahora mismo, porque va a ser así. Pero ese de competitividad de comercio cubre, en esencia, no está por CENAES, pero en esencia está supeditado a lo mismo, ¿no? Por tanto, es un poquito más amplio el campo, pero aquí nos viene marcado por el secretariado de Estado. No es una decisión nuestra, sabemos que somos conocedores de la política que se ha utilizado. El BOE 126, de 27 de mayo de 2022, es el acuerdo de la conferencia sectorial. Ese es el que nos marca. Ese es el marco. Ese es el marco competencial que te os permite, ¿no? Las actividades autónomas. Eso es. Entonces ahí lo único que nos han dejado es un pequeño margen para ver la intensidad de ayuda y poco más. 27 de marzo. Los 6 programas y 6 líneas estratégicas de desarrollo. Bueno, pues yo por mi parte, en nombre de la Confederación Empresarial, agradeceros vuestra participación, agradecer también a invitados que hemos tenido de lujo,
como a Diego, que ha venido ahí de Sevilla al hombre hoy aquí también para apoyarnos por esa cercanía y esa complicidad que tenemos, te lo agradezco, Diego, allá de lo que coincidimos también en Madrid en la C4, y no sé si alguna cuestión última, Maribel, Marcos, para que cerréis ya y despidamos esto, o levantemos. Nada, yo lo he dicho, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra participación. El Consejo está abierto a que participe cualquier empresario del sector de nuestra región. Todas las aportaciones bienvenidas sean, y lo que se trata es de trabajar y de luchar por nuestro sector, que está demostrado que es un sector estratégico en nuestra comunidad. Bueno.